En Memorias que Perduran de hoy tendremos una entrevista con una licenciada en Trabajo Social, con estudios en la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz. Tenemos referencias de que ella estudió en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, conocido más como irlandés. Pero también ha desarrollado un trabajo fecundo como trabajadora social, tanto en el área rural como en el área urbana. De aquello podríamos destacar DIRME, la Dirección Regional del Menor, donde ha puesto su esfuerzo para desarrollar su trabajo. En esta entrevista también abundaremos un poco para saber cuál es el trabajo que desarrolla una trabajadora social, qué roles y funciones cumple, qué áreas de trabajo hay en trabajo social. Sabemos que las universidades forman trabajadores sociales, pero como que no sabemos el rol que desempeñan principalmente en las instituciones donde trabajan. Nuestra entrevistada es la licenciada Mirta Lavallén Galleguillos, con quien estaremos conversando en esta semblanza de vida. Mirta, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para el público que verá el programa. Muchas gracias. Buenas tardes, Tino. Para mí es un gusto estar en este programa, Memorias que Perduran, que de hecho ya te invita a volver al pasado, reconocer aquellas acciones que tuvimos en el pasado. Entonces realmente agradezco esta invitación y pues a su disposición para lo que ustedes precisen conocer. Bueno, lo primero que siempre pregunto es, ¿dónde nace Mirta Lavallén? Bueno, yo nací en Cochabamba. En Cochabamba. En Cochabamba, ¿no? Específicamente en la Clínica Copacabana. Somos 5 hermanos con unos padres excelentes que dieron su atención, su trabajo, se empeñaron mucho en reconducir y conducir más bien nuestra educación. Entonces, provengo de una familia, a Dios gracias, unida, que nos criaron y educaron con valores, con ejemplo. Y mi padre tenía una práctica muy interesante de educarnos también, basándose en algunos consejos, pero además recomendando en el día a día situaciones que debíamos evitar o prevenir, ¿no es cierto? Entonces, eso. Después yo estudié, saliendo bachiller del colegio irlandés, Sagrado Corazón de Jesús. Me fui a La Paz a estudiar trabajo social. Era una decisión y una elección mía que la tuve desde, años antes de salir bachiller. Entonces yo ya sabía hacia dónde quería conducir mi formación profesional. Entonces, como no había trabajo social en Cochabamba, me fui a La Paz. Allá pude estudiar. Me tocó momentos y épocas muy fuertes, donde se cerraba la universidad, muchos golpes de Estado, pero esos momentos también de cobertura política, de contexto político muy duro, nos ayudó a comprender mejor la realidad nacional y el por qué tenía sentido esta carrera, ¿no? Mirta, antes de entrar en tu labor como trabajadora social, me gustaría volver un poco hacia atrás, sobre tu infancia en Cochabamba. ¿Cómo fue? Una infancia maravillosa. Teníamos una casita en el Rosedal que era casi área suburbana o semirural, digamos así, donde éramos 8 familias rodeadas de canchas, de espacios libres, de plantaciones de algunas sembradíos, cañas huecas. Había un río donde ahora está la avenida antes de la Beijing,
antes de la Melchor, mejor dicho. Melchor Pérez. Sí, esa avenida, ahorita no estoy recordando el nombre, pero una avenida que era río. Entonces, que todos los años habían inundaciones, el río rebalsaba, pero para nosotros eso era momentos, sí, difíciles ciertamente, pero que significaban unidad con el barrio, solidaridad, porque teníamos nosotros niños que ir a ayudar a poner los tablones a las casas, siempre teníamos los tablones para evitar que nos entre la mazamorra, ¿no? Entonces, pero además hacíamos, muchas veces venían a casa, hospedábamos a casa algunos primos y familiares que sus casas estaban inundadas, entonces no éramos 5 hermanos, éramos como 10 o 15 niños en casa, nuestras mamás preocupadas en hacernos alimentación, pero también en cuidarnos. Entonces fue una época de un barrio muy unido, pero además ante la adversidad había unión, solidaridad, compañía, apoyo, protección, que eso nos hizo ver que la vida tiene momentos difíciles, pero que si hay unidad, todo se puede sobrellevar. Había mucha vegetación y muchos animalitos. Había mucha vegetación, teníamos, a veces en la casa se nos aparecían las viboritas, los sapos, entraban incluso, ratones que siempre había, ¿no? Por eso teníamos siempre muchos gatitos, y bueno, anécdotas así muy interesantes, jugábamos pesca, por decir, en la noche, atardecer con todos los vecinos, y era muy interesante porque teníamos que correr por todo el barrio a buscarlos, y nosotros en la casa también habíamos sembrado habas, choclos, ¿no? Entonces, y nos faltaba, y habíamos pensado que habíamos ya pescado a todos, pero nos faltaba uno de ellos. Cuando aparece, no, pero si tú estabas te has ido de aquí, de un lugar así, hacia la ruta que había seguido el que pescaba, y dice, no, yo no estaba ahí, a ver, vamos todos en grupo, y había estado jugando con nosotros, oculta un ladrón. Entonces, ¿y él qué hace? El otro no supo qué hacer porque sí se ocultaba, ¿no? Con nosotros para evitar. Entonces, situaciones así que, bueno, terminaban en risa y el otro escaparse, pero ya sabíamos que teníamos que tener ciertos cuidados o mirar que en el juego no se introduzcan terceros, ¿no ve? Así muy bonito, el salto león, que era una práctica muy cotidiana, luego pesca, y un aspecto que parecía una irresponsabilidad de parte de los papás, pero como teníamos movilidad a las familias, jugábamos góndola, pero en los carros de verdad, ¿no? Los hermanos mayores de 12, 13 años conducían y íbamos por toda la zona, hasta ahí he aprendido a bajarme al vuelo, ¿no? Que ahora es una locura. Entonces, cosas así tan lindas, ¿no? Que hemos vivido, que hemos pasado. Hemos ayudado también a los que tenían sembradíos a poder, ¿cómo se llama? Ayudarles en la cosecha, ¿no? Llevando los bueyes con su palito que tienen para el arado, tiene un nombre especial. Eso, ayudábamos a ordeñar a las vacas, tomábamos la leche directamente en el lugar. Entonces, cosas de la niñez, que estamos hablando de la plazuela de Calacala a unas 10 cuadras, que en mi época de niña era una zona semi-rural, digamos, con mucha producción agrícola y también ganadera, y hemos vivido felices, en una relación muy cercana con la naturaleza, con los desastres naturales también, con las dificultades de comunicación, ¿no? Porque para salir a tomar un micro teníamos que caminar 2 o 3 cuadras, pero lo hacíamos sin ningún inconveniente. Mirta, ¿y recuerdos de la escuela? Bueno, mi escuela, yo estuve hasta el 5º de primaria en el Colegio Merinol, ¿no? Entonces, y de ahí, para el 6º que cambió el sistema de ciclo que era ya intermedio, ya me fui al irlandés. Entonces, en mi escuela, en el Merinol, recuerdo las peleas que había entre niños,
¿no ve? Y claro, entonces, si estaba mi hermano en la pelea, pues yo también entraba a defender a mi hermano con puños, con patadas, con todo, y bueno, nos separaban, ¿no? Pero una de mis hermanas, que era la más aguerrida, era pues la que detenía la pelea o amenazaba a todos, entonces como que salíamos victoriosos, ¿no? Estábamos unidos los hermanos y nadie tenía que pegar a nadie. Entonces, esas cosas que después con los amigos, que ya después fuimos adultos, recordamos y nos reímos, ¿no es cierto? O también las kermeses. En esa época había muchos bingos. Y no sé por qué, pero teníamos una suerte. Nosotros, como familia Lavallén, siempre teníamos muchos premios que nos llevábamos en los bingos. Entonces, cosas nos ha quedado también, ahora ya no hay bingos, era una forma de convivencia, de compartir, de estar entre familias, los bingos, las kermeses, prepararnos para bailar la cueca. Ahora hay muchas otras danzas, pero en ese momento era cueca y punto, ¿no ve? Entonces, nuestros papás se afanaban hasta para hacernos el traje, porque tampoco había para alquilar. Nuestras mamás tenían que coser que la pollerita, que ver el chulo, que ver todas esas cosas, ¿no? Incluso hasta comprarnos todos esos detalles que hacían a la vestimenta del baile que íbamos a representar. Entonces, quedan esos recuerdos tan bonitos que los poníamos en afanes a los papás, pero era una fiesta que participemos en todas esas actividades, que nos ayudaba a fortalecer nuestra personalidad, nos ayudaba en el relacionamiento con nuestros compañeros, y pues y nos traía alegrías y también entrenamientos en la casa, ¿no? Para que la representación sea la mejor posible. Mirta, ¿y por qué no diste continuidad en el Merinol en el secundario? Porque normalmente hasta el sexto de primario, en ese momento era primario, estaban como ahora están, ¿no? Primaria en un lugar y secundaria en otro. Pero mis papás decidieron, ya empezando este ciclo de intermedio por el cambio que hubo en ese momento, decidieron que las tres hermanas estemos juntas, porque eso implicaba que unas vayan en la mañana al turno de la mañana y el otro al turno de la tarde. Entonces veían la mejor forma, creo que facilitaba la organización familiar, nos mantenía a las hermanas unidas, y mis papás se concentraban en la educación de las tres hermanas en una sola entidad educativa, pero además el irlandés es un colegio que daba muy buena enseñanza, pero también estaba muy fuerte el sentido religioso católico, ¿no? Que mis papás eran católicos, entonces veían cómo podían reforzar ese sentimiento y esos principios católicos en la formación también escolar. ¿Recuerdos del irlandés? Muchos, realmente lindos recuerdos. Las chachadas, el irnos a dedo porque estábamos lejos, ¿no ve? A veces, a temporadas que tomábamos la góndola del colegio, pero ahí también era toda una fiesta salir del colegio, subirse a la góndola y pues muy rápidamente llegábamos porque teníamos el entretenimiento total entre todas. Hacer el dedo, ¿no? A las movilidades, también con algunos riesgos. Ya cuando éramos más jóvenes, encontrarnos con los compañeros del Colegio San Agustín, ¿no? Que era como una travesura nuestra, ver cómo nos encontramos. Pero también momentos de cómo subimos a la góndola, si es que no tomábamos la góndola del colegio, pues íbamos hasta en la pisadera y parecía normal, pero felices de ir en la pisadera, ¿no? Y en el colegio las hermanas nos daban la alimentación. Entonces realmente a veces era agradable, delicioso y todo servir, pero otras veces, obviamente, por gustitos aparte, no nos gustaba la comida, pero la hermana se paraba ahí, decía, porque nosotros teníamos que llevar el plato y dejar en su lugar, ¿no? Para que lo puedan limpiar, y él estaba parado. No podíamos dejar un fideo, un arroz, una papa, nos hacía comer. Les guste o no les guste, porque además nos reflexionaba que tenía un costo, que tenía la importancia de la alimentación, y bueno, nos daba toda una lección de consejos y de reprimendas al mismo tiempo.
entonces teníamos que comer, pues no había otra, ¿no ve? Pero era muy bonito porque salir y compartir el almuerzo con las compañeras era interesante, desde el momento de hacer la fila y recibir el plato, ¿no? Pero además no podíamos ir con manos sucias, no podíamos manchar nuestro guardapolvo, la hermana nos controlaba de que aprendamos a comer, cuidemos eso, bueno, también un protocolo de etiqueta social, que eso deja huella en cada uno de nosotros. ¿Has hecho deporte en el colegio? No he sido muy deportista, pero sí estuve en el equipo de natación, porque teníamos una piscinita muy pequeñita ahí en la hora en el colegio, que a la hora del almuerzo, que era un poquito largo, era una zambullida y punto, porque no nos daba tiempo más, ¿no ve? Pero sí, estuve en ese equipo, pero no con muchas ventajas, digamos, porque no había entrenamiento. Y después ya, cuando había los campeonatos de natación, el irlandés no se destacaba por el tema de natación, más que todo, más era el tema de voleibol, ¿no? Porque teníamos muy buenas voleibolistas en el colegio y creo que se concentraron en eso, ¿no? Ahora sí, volvemos al ámbito de trabajo social en La Paz. ¿Cómo es que decides irte a La Paz y a estudiar trabajo social? Mira, es un tema que realmente me llegó, el tema de trabajar en los problemas sociales, problemas familiares, ver estas desventajas que se iban presentando en la sociedad. Entonces, era algo que estaba presente en mí, ¿no? Y como que cuando hicieron un examen vocacional en el último año del colegio, salió mi preferencia por trabajo social, después sociología y tercero creo que era pedagogía. Entonces no hay dónde perderse, ¿no? Entonces me fui, no había en Cochabamba, pero pasé el primer semestre en Cochabamba, como era básico para todo general, y de ahí ya para el segundo semestre me fui a La Paz. Fui parte del comedor, me inscribí, me aceptaron en el comedor universitario, me fui a la casa de unos familiares y realmente ahí fueron los primeros momentos duros que pasé en mi vida de estudiante, pero también forjando una personalidad que me dirija hacia mis metas, ¿no? Y estaba en la casa de unos tíos, esos tíos se fueron a España y se quedaron, yo me quedé con un primo y una prima, uno mayor que yo, 2, 3 años y la otra de mi edad, entonces éramos los 3. Entonces yo estaba muy consciente de mi rol, a qué había ido allá. Pero no, lastimosamente, mis primos no. Entonces ahí era donde tenía yo un choque de sentimientos, de costumbres, de situaciones que iba viendo, y ahí me encontré directamente con una situación muy dolorosa, a nivel familiar muy dolorosa, de tener que ver que este primo empezó con las drogas. Entonces, para mí era muy complicado vivir en la misma casa con ellos, ¿no ve? Entonces, yo tenía que entrar así que me sintiera, si él estaba, ni prender la luz, o sea que me salía a las 7, 8 de la mañana, menos mal que tenía clase 7 de la mañana, entonces creo que yo iba a abrir la universidad por la necesidad de salir rápido de la casa, y bueno, y todo el día estaba en la universidad, porque tenía el comedor universitario, el estudio, la biblioteca, y la biblioteca se convirtió en un centro muy importante para mí, porque antes de la biblioteca teníamos tener libros, no había nada virtual. Entonces, realmente tal vez esta situación controversial me permitió tener una presencia más activa en las bibliotecas, ¿no? Y bueno, y en las noches llegar así apenas de hacer bulla, entrar a mi habitación, poner llave, poner algo más o algo, entonces, ¿no? Pero bueno, a Dios gracias, no pasó jamás a mayores, pero sí dije, si esta situación la estoy viendo, cómo serán en otras situaciones, en otras familias, ¿no ve? Entonces, ya para un segundo semestre, un próximo semestre o año, ya mi hermana también se fue a La Paz, y sabiamente mis papás nos llevaron a un internado
señoritas estudiantes universitarias, también con monjas, las teresianas, y donde ahí era también pues así una rigidez disciplina interesante, ¿no ve? Porque no era lo que tengo que hacer esto, no, tú has venido a estudiar y te vienes al estudio y te riges al horario del internado. Entonces, una disciplina que tal vez ahora se ve un poco drástica, pero ese era el momento y eso nos ayudó también a cumplir metas, ser responsable, limitarnos en muchas cosas, pero también disfrutar cuando había un poco de holgura para divertirse, pero con límites. Entonces, creo que eso también forjó una personalidad que, digamos, en el marco de la responsabilidad, de los límites, y no perder de vista aquellas metas que teníamos trazadas. ¿Y qué tal te fue en tu formación académica en la San Andrés? Yo agradezco haber estado en esos momentos porque teníamos docentes de primera, con excelente mirada, exigencia, apoyo, pero también con cortes, ¿no? Eso fue la desventaja, con cortes por muchos golpes de Estado, pero también ese contexto político también nos forjó otra forma de ver la vida, ¿no? No podíamos ser meramente estudiantes, sino teníamos que ser en la práctica, estar inmersas en todos esos conflictos. Entonces ahí es que también participé, había centro de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, como trabajo social, ganamos el centro de estudiantes en una elección así muy peleada, ¿no? En momentos muy difíciles. Entonces hicimos alianzas con otros centros de estudiantes como el de Sociología, pues, correspondía a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Derecho, Sociología, y pues empezaron los golpes de Estado tan duros. Entonces, y por otro lado, no había la autonomía universitaria. Entonces, como centros de estudiantes, estábamos peleando la autonomía universitaria y también el retorno de la democracia al país. Entonces, fueron momentos en que combinamos el estudio, ¿no? Pero yo diría más fuertemente el tema político que nos agarraba para pelear y luchar por nuestros ¿En qué intereses. época de la dictadura militar te afectó más? ¿La de Vance? Bueno, de Vance, porque ahí tuvimos que hacer una huelga de hambre para que vuelva la autonomía universitaria. Hicimos una huelga de hambre de 10, 12 días, ¿no? Al principio teníamos líquido, pero del quinto o sexto día suspendimos todo porque radicalizamos la huelga. Habían varios piquetes de huelga, y el piquete en el que yo estaba era en el Colegio Don Bosco, y por la parte de atrás la policía nos lanzaba los gases lacrimógenos. Entonces también impedían que se acerquen. Nuestros familiares no podían tener ninguna comunicación con nosotros. Entonces fue una victoria porque salimos de la huelga de hambre con una resolución de que se volvía la autonomía universitaria. Entonces fue una lucha dura, pero conseguimos el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues mis padres muy desesperados porque el contexto político y la represión era dura. Su hija estaba ahí, entonces era pues, una situación de ¿qué estoy haciendo? Pues, ¿qué situación estoy poniendo a mis papás, no? Pero bueno, ellos entendieron que era parte de mis convicciones, una lucha, ¿no? Y también después de eso vino la lucha por los derechos humanos, ¿no? Por la libertad, el retorno de la democracia. Y yo en ese momento estaba trabajando con educación popular en una parroquia de La Paz, alfabetizando y trabajando por el empoderamiento de las mujeres, un tema muy duro y prohibido en esos momentos, ¿no? Pero trabajamos, entonces también con muchas mujeres participamos en la huelga de hambre para el retorno de la democracia al país. Por la relación del centro de estudiantes y el contexto político de la carrera del momento. Entonces, estábamos vinculados también a
la Federación de Mujeres Mineras. Entonces, ¿cómo no apoyar? ¿Cómo no ser parte activa de toda esa lucha? Entonces, fueron momentos muy importantes en la vida mía, de mis compañeras y pues de todos que estábamos enfocados a apoyar ese movimiento. Y pues fue duro, porque después cuando vino el golpe de estado de Natuch, que fue el que muchos compañeros tuvieron que salir al exilio, el golpe después de García Meza, que fue muy duro. Mis padres se fueron a La Paz porque 3 de sus hijas ya vivíamos allá, entonces ellos decidieron. Fue un momento duro y lastimosamente vivimos muy fuertes momentos, porque 3 veces allanaron mi casa en momentos que había el toque de queda. Entonces pasamos momentos duros, les hice pasar momentos duros a mi familia, y todo porque teníamos alguna ideología y fuerza interna y externa que motivaba a luchar, a estar en las calles, a defender aquello y ver mejores futuros para nuestra población. Y en tu caso, Mirta, ¿has tenido persecución, detención en la época de la dictadura? En realidad, como centro de estudiantes, éramos parte del centro de estudiantes, pero habían, digamos, nombres, identificación de personas, de los dirigentes, de las cabezas, digamos, ¿no? Yo no era la cabeza, yo era parte del equipo, pero sí teníamos muchas restricciones, ¿no? Entonces, no podíamos charlar, no podíamos encontrarnos, teníamos que, ya le digo, tuvimos en casa 3 allanamientos duros, uno a las 12 de la noche, otro 6 de la mañana y otro mediodía, que entran a la puerta, es como ven en las películas, ¿no? Te abren la puerta a culatazos, y ahí estaba toda la familia, y pues, y buscaban a un cabecilla, que en ese momento era muy identificado y un dirigente que era mi vecino. Entonces, de paso eran todas las casas, ¿no ve? Pero, y obviamente, nosotros tenemos que tener todas las precauciones de evitar tener material, digamos, que denoten que estamos comprometidos con un sistema de cambio, ¿no? Entonces, sí, nos afectó mucho, y bueno, por recomendaciones y seguridad de mi familia, y mía también, bajamos la guardia un poquito, pero siempre con el ánimo de seguir luchando de donde estemos, ¿no ve? Y en los momentos que se precise. Terminada la universidad, ¿dónde empiezas a trabajar? Aunque me habías dicho extra cámaras que mientras estudiabas ya trabajabas. Sí. Mira, tuve una suerte de trabajar desde el segundo año de mi formación. Obviamente, era muy duro el tema económico, ¿no? Porque mis papás tenían que cubrir todos los gastos. Entonces, por circunstancias así casuales, me presenté en un trabajo en DIRME, en la Dirección Regional del Menor, que dependía de la Junta Nacional de Acción Social, y que ahora son las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, dependientes de la alcaldía. Entonces, todos esos problemas que aborda la Defensoría lo abordábamos en DIRME, ¿no? Entonces, necesitaban una trabajadora social, y estoy en segundo año, y me tomaron, y fue, yo creo que una oportunidad maravillosa, que fue a sellar lo que yo había elegido, y en lo donde pienso que podía aportar y contribuir a un cambio o al apoyo de esas familias. Entonces, entré a trabajar en DIRME, pero me tocaban todos, era como que decíamos, oye, los peores casos te tocan a ti, ¿no ve? Y claro, entonces, pero había que enfrentar, y entonces me tocaban casos que tenía que viajar al campo. Ahora hay carreteras maravillosas, ¿no ve? Hay flotas, hay movilidades, hay un sinfín de cómo te puedes movilizar, puedes elegir el medio de transporte más fácil, o más rápido, más seguro. No, en ese momento era solamente camiones.
camiones que salían de determinado lugar a las 6 de la mañana y te va a dejar a 1 kilómetro o a 2 horas del lugar donde está haciendo, ¿no? Entonces fue así. Entonces realmente esto me permitió conocer muchas comunidades rurales de La Paz, pero también problemas que me fueron así marcando y así construyendo esas broncas que uno va teniendo. Por ejemplo, el tema de, había muchas mujeres que buscaban el reconocimiento del paterno, ¿no ve? Pero en esos momentos las leyes estaban totalmente en contra de esto, desfavoreciendo a las mujeres, tenían que hacer juicios, procesos, y los hombres negaban la paternidad, peor, un apoyo, un aporte, contribución económica. Entonces era duro porque las mujeres estaban desprovistas de leyes, de apoyo, el sistema legal era más patriarcal, defensa total al varón, mujeres indefensas, vulnerables, niños que estaban pues bajo el cuidado de la madre, pero una madre que de repente imposibilitada de cubrir los gastos. Entonces, esas inequidades como que van marcando duro, ¿no? ¿Por qué tanta inequidad, tanta desigualdad? ¿Por qué este sistema patriarcal defiende al varón y no a la mujer? Cuando es la mujer la que lleva todo el sostén económico, la educación de los niños, pero además es juzgada por la comunidad, ¿no es cierto? Ella era la culpable. Entonces, todas estas situaciones es como que, te sacas una venda y dices, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Y como teníamos una relación muy cercana con los centros de estudiantes de economía, de sociología, entonces ahí empezamos a cuestionar las leyes, ¿no ve? Pero además teníamos mucha vinculación con la Central Obrera Departamental, porque también los compañeros de ese momento eran estudiantes de derecho. Entonces decíamos, miren las leyes, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa con las leyes? ¿No? Entonces, como que era un tema que fue entrando de a poco también a los mismos compañeros varones, y ya como que las miradas creo que fueron, no cambiando directamente, pero pensando cómo se puede desde las leyes ir cambiando esta triste e injusta realidad para las mujeres, sobre todo, y de hecho los niños, ¿no? Entonces, esas fueron, digamos, el contexto en el que me fui formando, pero en la vinculación que teníamos entre varios universitarios, ahora creo que no es así, pero antes éramos toda la facultad, compartíamos materias, espacios, momentos de discusión. Entonces teníamos momentos también de lectura y de análisis crítico de la realidad, etcétera. Entonces ahí compartíamos estos temas, y creo que trabajo social ha permitido en muchas áreas profesionales agendar estos temas como una necesidad de una justicia social. Ya de titulada, ¿dónde empiezas trabajando? Cuando me titulé, yo estaba trabajando en un consejo de vivienda, que se llamaba Convifac, ¿no? Entonces era un consejo de vivienda, Fabril Constructor y Gráfico, que el sistema de los consejos de vivienda adjudicaba viviendas a los trabajadores. Entonces yo estaba trabajando allí en esos lugares, donde también teníamos una directiva de delegados y representantes obreros, ¿no ve? Entonces con ellos empezamos a hacer procesos de selección y ver a las familias que más necesitaban. No al compadre, no al amigo, no al camarada, sino a aquellas familias, ¿no? Obviamente que había siempre alguna tendencia de favorecer al amigo, ¿no? O al pariente, lo que sea, pero realmente creo que también fueron momentos de poder influir y concientizar de que el sentido del derecho a la vivienda, que vaya al que más lo necesite, ¿no ve? Y aquel trabajador que se merece, tanto por su esfuerzo, la verdad, su compromiso, pero también porque es responsable de una familia, ¿no? Entonces, situaciones familiares así desastrosas conocíamos, ¿no? Que vivían en un cuarto de 3x4, familias de 8, 9 miembros. Entonces, eso también fue algo que ayudó a reflexionar ya también en el tema vivienda, en el tema de derechos, ¿no? El derecho a tener una vivienda, una vida digna, la cohesión familiar, porque muchas veces tenían que decir, ya, si no entramos en esta casa, que vaya a vivir con mi mamá, con la abuelita, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también fue un otro tema, que todavía es un tema actual de alta necesidad,
que también ayudó a poner algunos indicadores que nos orienten por dónde se podría seguir, ¿no? Lamentablemente, por resoluciones gubernamentales, esa política de designar viviendas por sectores se cerró, ¿no? Bueno, ahora hay otra política que sí viene, también atiende las necesidades habitacionales, pero en ese momento me tocó vivir esta otra forma de hoy ejercer el derecho a tener una vivienda y una vida digna en familia, ¿no? En tu larga trayectoria de trabajadora social, ¿qué logros y qué reconocimientos has logrado tener? Mira, tengo la satisfacción de decir que he tenido muchos logros. Estuve, por ejemplo, en Infante, ya me vine de La Paz a Cochabamba, ¿no? Y bueno, pero antes de trabajar en Infante, trabajé en la Fundación de Bar con temas de discapacidad, ¿no? De niños y adolescentes con discapacidad física. Y ahí, por ejemplo, sí me tocó ver cómo se puede encaminar y reactivar una vida de niños que estaban con alguna situación de discapacidad, o que los padres, digamos, habían, por situaciones ajenas a ellos, les negaban ese derecho porque no conocían, ¿no? Entonces era como, digamos, reorientar a los padres de la rehabilitación de esos niños, y que esos niños son tan personas e individuos como cualquier otro, que tienen también muchas capacidades, ¿no? Y pues ahí estuve como 5 o 6 años trabajando, y realmente los niños de ese momento, ahora con los que tengo todavía relación, vinculación, y alguna vez los vemos porque cada uno ha hecho su vida, veo a profesionales honestos, trabajadores, que han conformado lindos hogares, realmente han construido una vida familiar, y ellos dicen, si no hubiéramos tenido esa oportunidad de ir a rehabilitarnos, hubiéramos terminado en un hogar de niños, ¿no? Entonces, esa es una satisfacción de ese momento del trabajo, de ver a estas personas que han tenido la oportunidad, y obviamente con un equipo médico de primera que ha podido cubrir todas esas necesidades y además responder a cada una de las situaciones. Entonces, realmente un equipo interdisciplinario que teníamos un horizonte bien claro de cómo rehabilitar y que esa persona desarrolle las capacidades y potencialidades para ser una persona digna, útil a la sociedad y a sí misma, ¿no? Entonces, ahí vienen los primeros satisfacciones, que cuando me encuentro, realmente uno desborda de emociones, porque los ve tan íntegros, en buen estado, en buena situación. ¡Ah, qué bien! ¿No ves? Misión cumplida. Qué bueno. ¿No ves? Y ellos también. ¿Te referías también a Infante? Ahora, me refiero ahora en Infante, ¿no? En Infante ha sido la institución de mis amores, definitivamente, ¿no? Donde hemos trabajado varios temas muy importantes para la vida de los niños y de las mujeres, ¿no? Tuve la suerte que en mi gestión captar muchos apoyos de financiadoras externas que creían en el trabajo de Infante, pero también porque hemos trabajado temas novedosos en ese momento. Por ejemplo, un refugio para mujeres víctimas de violencia, donde venían las mujeres con más sus niños, ¿no ven? Situaciones totalmente calamitosas, desasiego, desorientación, aniquiladas emocionalmente las mujeres, y esos niños también, ¿no? Entonces, proceso de recuperación psicosocial, emocional, afectivo, mejorar la vinculación con las mujeres, darles seguridad, ver el tema legal, que también en ese momento no había una ley, pero ya después de los años ya había la ley para mujeres, para la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Entonces, ver la recuperación de esas mujeres, eso anima mucho, ¿no? Por otro lado, el programa de familias sustitutas, ¿no? Familias que acogían en sus hogares a niños que estaban en situación de abandono, de maltrato, ¿no? Y pues les daban todo el cariño, todo ese calor de hogar a estos niños, y cómo la capacidad resiliente de estos niños hacía, y con ese amor y cariño familiar, esos niños recuperaban increíblemente. Entonces, pero al menos nos permitía también trabajar con las mamás,
con los papás para que puedan tienen ya un referente de hogar y de atención de ese niño, y como ellos con más capacidad, porque la mamá podría hacerlo, ¿no? Entonces, un trabajo para pensar en las reintegraciones, desde luego, ¿no? Y en otros casos se consolidaba el abandono por la ley, en ese momento era la ley 2024, ¿no? De la niña y adolescente, Código del Niño. Entonces, también hemos promovido muchas adopciones nacionales e internacionales, y esto con el afán de restituirles el derecho a vivir en familia de los niños, ¿no? Pero es un programa muy interesante que hasta ahora se está siguiendo, pero ya con otra institución, y donde hay claras diferencias, notables diferencias y beneficios para los niños, que les da seguridad, autoestima, estabilidad emocional, referente familiar, etcétera, de lo que es acogerlos en familias sustitutas, ¿no? Entonces, eso, y ver también la satisfacción de ver a niños y familias que han podido adoptar esos niños que estaban en situación de abandono y ahora son parte de un entorno familiar seguro, estable, ¿no ve? O niños que han retornado con sus familias y que las madres han podido ver la otra cara de lo que es ser la mamá y la responsabilidad materna y el hogar que ese niño necesita, ¿no? Eso. También en Infante pusimos un programa de atención a adolescentes víctimas de violencia sexual. En su momento fue un programa pionero, ¿no? En Cochabamba, y realmente ver esas madres adolescentes que eran juzgadas, señaladas, castigadas por la sociedad, por su familia, tener un espacio donde puedan recuperar su autoestima, su seguridad, y pues tener un plan de vida, ¿no? De ellas y de sus hijos, ¿no? Entonces realmente un programa único, yo diría, en el país, y tanto así que justamente por estas metodologías y protocolos de abordaje integral, los viceministerios en La Paz, como directora, me convocaban para que socialice estos programas, y fue ahí donde también recibí algunos reconocimientos del Estado, de los viceministerios, en las prefecturas. En ese momento era prefectura también acá, también por ser programas novedosos, únicos en Cochabamba como referente a nivel nacional. Las alcaldías también de Tiquipaya, Colcapiro en ese momento, porque teníamos familias en varios lugares, entonces conocían el programa o nos llamaban para acoger a sus niños. Entonces, esos fueron, ¿no? Y también un programa muy novedoso del momento fue el de iniciar una campaña contra la trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes. Entonces, gracias al apoyo de Rehoms Alemania, pudimos iniciar esa campaña, que fue una campaña nacional. Entonces creamos vínculos en La Paz, en Santa Cruz, en Oruro, de instituciones interesadas en el tema, que empezaron a agendar el tema al interior de sus ciudades y con las autoridades de ese momento. Y pues con el tiempo esta campaña se ha convertido también en programas de apoyo, de atención, y tenemos una ley también, ¿no? Mirta, quiero aprovechar para que les digas al público qué rol, qué función cumple un trabajador social, una trabajadora social. Muy bien. Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales. En el trabajo social nos interesa promover la cohesión social, el fortalecimiento de familias, individuos, organizaciones. Nos interesa el bienestar social, el bienestar de la comunidad, ¿no? Y pues nuestra acción se fundamenta en los principios de justicia social, la defensa de los derechos humanos, en lo que es la responsabilidad colectiva, ¿no? Y también en lo que es el respeto a la diversidad. El trabajo social como disciplina tiene una acción directa en las problemáticas sociales, y pues para eso tenemos que
basarnos y tomarnos algunos enfoques teóricos, ¿no? Entonces, para lo cual acudimos a las ciencias sociales, a las ciencias sociopedagógicas, al referente cultural, ¿no? Entonces, y a todas aquellas ciencias y teorías de las ciencias sociales que nos ayuda a entender la realidad. Pero también trabajo social tiene que intervenir. Para intervenir más bien en las problemáticas, tenemos que conocer el contexto, ¿no? Conocer el contexto histórico, socioeconómico, político, social, ¿no? Educativo de la problemática donde vas a intervenir, porque ahí podemos identificar factores que nos ayuden a superar el problema o identificar que de repente son obstáculos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo superar todo eso? A través de toda una concatenación, ¿no? Del contexto en el que se va a intervenir. Ahora, también vemos el accionar del trabajador social realmente es amplio. Es amplio. Y pues me ha tocado participar en muchos de ellos, oportunidades que desde arriba me lo han dado, ¿no es cierto? Para ver el tema ya desde el principio, el tema de la paternidad, maternidad, el tema de maltrato, violencia contra la mujer, el tema de vivienda, el tema de esto de espacios para gente con discapacidad, como reencaminar un proceso, los problemas sociales que nos ha tocado ver en IRME, ¿no? El abandono, el maltrato, cómo encaminar procesos de adopción, y que eso es un tema muy de fondo y muy interesante, ¿no? Por toda la información que ahora se tiene. También me ha tocado en mi ruta laboral trabajar en el área rural con proyectos de desarrollo agropecuario, para trabajar con organizaciones y para organizaciones de productores, y para poder allí trabajar el tema de la igualdad de género, la equidad e igualdad de género, oportunidad de las mujeres, la asociatividad, cómo hacemos procesos de transformación, ¿no? Cómo se incide en los municipios para que estas capacidades y potencialidades productivas sean retomadas como parte de unas políticas de desarrollo rural del municipio, cómo esas familias pueden potenciar sus capacidades en procesos de producción, pero también de transformación y producción y comercialización. Entonces, son varias temáticas donde está presente el trabajo social, no solamente para atender la problemática, sino para aportar al desarrollo humano, ¿no? Sea familiar, individual, comunitario. Entonces, y bueno, en el área salud, ¿no? Tenemos muchas colegas que están en el área salud, y pues también para orientar y para poder hacer cumplir las normativas internas y el derecho a la salud, ¿no? Entonces, le digo, nuestro campo no está cerrado, al contrario, es un área muy amplia, porque también ahora tenemos el tema. ¿Y qué tal el espacio laboral? Yo no me quejo, en forma personal no me quejo. Hay muchas oportunidades, las seguimos teniendo, y creo que las instituciones van viendo la importancia y los aciertos de la profesión y del quehacer profesional para poder ir resolviendo las problemáticas sociales, ¿no? Entonces, creo que el espacio laboral se está dando, han abierto muchos espacios en el tema del desarrollo comunitario, el tema de la vivienda social, lo que antes eran otro, pero otro enfoque de trabajo. Le digo que hay espacios laborales satisfactorios. ¿Cuán satisfecha te encuentras de haber ejercido la profesión de trabajadora social? Me encuentro muy satisfecha. Yo digo siempre, en las oportunidades que me ha tocado ser docente en la universidad, decía a mis alumnas, decía, si estaría yo saliendo bachiller y me dirían, ¿qué vas a estudiar? Yo diría nuevamente, trabajo social. Porque es algo que me convence que podemos, con un granito de arena, cambiar las situaciones, reflexionar, agendar temas que son de conflicto social y que a veces tenemos una venda en los ojos que no queremos reconocer o atender. Entonces, a nivel individual lo mismo, necesitamos que estas personas que sufren tanta situación, pero que son
como seres tienen tanta potencialidad, las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, cómo tienen esa capacidad resiliente para poder sobrellevar, salir de esa adversidad y enfrentar el mundo de una forma mucho más segura, ¿no ve? Entonces ahí somos, bueno, trabajamos también de forma conjunta con otras áreas, con otras profesiones. Entonces creo que hacemos grupos o equipos que ayudan a resolver problemas, a encaminar, porque cuando nosotros nos resolvemos, somos orientadores, facilitadores de procesos, ¿no ve? Entonces, eso realmente es una muy buena ventaja, y la mirada que tenemos es, pues, de si aquí nos llaman, aquí estamos, ¿no ve? Es para facilitar el proceso y para que estas personas puedan tener un mejor futuro, pero desde un accionar de cada uno. Decías haber estado en la docencia. Sí. ¿En qué universidad has estado? He estado en la docencia en UNICEN, ¿no? Un trabajo social, también apoyando y asesorando tesis de grado, como tribunal también de exámenes para la titulación. Y he estado en la Facultad de Ciencias Políticas Jurídicas en posgrado. Yo tengo una maestría en Derechos Humanos, entonces he estado en la docencia de posgrado, ¿no? Lamentablemente tuve que dejar estas docencias por el trabajo que tenía, que mi trabajo era más afuera que adentro, ¿no? Entonces tenía que viajar mucho por el interior del país y también en el exterior, porque he estado trabajando con Heifer Internacional, justamente con el desarrollo, apoyando el desarrollo rural, y pues ahí teníamos mucho que aportar, participar en los programas de los otros países de Norteamérica y de Centroamérica, ¿no? Y también de Sudamérica. Entonces era como momentos de presentar lo que haces, pero también de retroalimentarte lo que hacen los otros compañeros de los otros países en temas similares, realidades también tanto similares, ¿no es cierto? También con sus diferencias, pero eran momentos muy ricos de retroalimentación, enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, por ese motivo tuve que dejar la docencia con todo el dolor del corazón, pero no había cómo, si no era no estar, tener la materia, pero no estar en clases, y eso me parecía mucha irresponsabilidad. Mirta, ¿eres abuela? Soy felizmente una abuela, enamorada del título de abuela. Qué bueno. Sí, tengo un nietito de 4 años, que es el que nos da energía, vigor, es como que volvemos, los años pesan. Claro, los años que te pesan se desvanecen con las alegrías y cuidados que nos dan los nietos, ¿no? Entonces, es algo que no cambio, y cualquier actividad laboral la dejo para estar con el nieto, porque es lo que más uno disfruta. Es delicioso ser abuelos, ¿no? Sí, qué bueno. Sí. De aquí para adelante, ¿qué desafíos aún quedan? Todavía, aunque yo ya estoy jubilada, pero sigo en la actividad laboral, y creo que tengo todavía muchos desafíos, aunque me tengo que ir poniendo frenos, pero sí me gustaría, por ejemplo, que que las entidades gubernamentales puedan agendar y cambiar los sistemas de protección de los niños, ¿no? Que haya familias que puedan cuidar, proteger a los niños, y trabajar también con las familias que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por otro lado, también veo a muchas madres adolescentes, ¿no? Que demandan apoyo, conocimientos, demandan atención, que también es algo que sí me gustaría participar. Y pues ahora tenemos también programas muy novedosos para que nuestros niños lleguen a una situación de sean gente solidaria, comprometida y con mucha responsabilidad social. Tenemos que trabajar programas de la infancia temprana, ¿no? Que hay instituciones que ya están trabajando, y realmente creo que ahí es donde tenemos que volcar la mirada, la atención, y volcar los esfuerzos y conocimientos para desarrollar esos programas de manera que esos niños puedan crecer
con otros valores puedan ellos desarrollarse, tener una relación de paz, de tranquilidad, de estabilidad con sus seres, con sus semejantes, y también asuman una responsabilidad, sean parte de una responsabilidad colectiva, comunitaria. Mirta, a tiempo de agradecerte por haber estado en la entrevista, te pido tu despedida del público que verá el programa. Bueno, primero agradecerte, Tino, por tan lindo espacio que me permites hacer unas memorias, ¿no?, que perduran en la vida mía. Te agradezco por eso, y al equipo presente, y a todas las personas que nos están escuchando y viendo, que realmente creo que son momentos que se te dan la oportunidad, y que se me dio la oportunidad de reconocer y de volver al pasado, y creo que uno disfruta. Les agradezco su atención y el haber tenido paciencia de escucharme. Muchas gracias. Bueno, ha sido grato conversar con Mirta Lavallén Galleguillos, licenciada en Trabajo Social, ahora ya jubilada, aunque aún sigue desarrollando las actividades que a ella le apasionan, le encantan. Decía que nació en Cochabamba, aunque su vida ha estado relacionada por un lado en La Paz, por el otro lado en Cochabamba, espacios donde ha desarrollado su labor de trabajadora social. Por cierto, una actividad necesaria tanto en instituciones privadas, en instituciones públicas, para apoyar en tantas dificultades que surgen a nivel de la familia, del trabajo, de la propia sociedad. Trabajo sin duda que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo con un compromiso, con una pasión de hacer bien el trabajo. Nos ha señalado que trabajó en DIRME, luego en Infante, otras instituciones que de momento yo no me acuerdo, pero donde le ha puesto esfuerzo y pasión por todo el trabajo que ha desarrollado. Contenta de ser abuela, pero también apasionada por seguir trabajando en aquello que le gusta, el trabajo social. Ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto, amigos.